cuando comete un delito de función a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces, el juicio político, el antejuicio político sí tienen un procedimiento determinado, pero el procedimiento de remoción por falta administrativa disciplinario, si bien es cierto, no tiene establecido un proceso como el juicio político y el antejuicio político. El Tribunal Constitucional ha salvado esta deficiencia, este vacío que hay en el reglamento, y ha dicho que en tanto se garantice el debido proceso y el derecho a la defensa del funcionario que se promueve su remoción, el Parlamento ha constitucionalizado un proceso. Y quiero referirme a dos casos puntuales, Presidenta. El año 2001, la Contralora de ese entonces, Carmen y Gaona, con la actual Constitución y el actual reglamento, fue removida del cargo por falta grave. ¿Y sabe por qué? Porque nombró en la Contraloría, llevó de aduanas a la Contraloría, porque ella era superintendente de aduanas, llevó a la Contraloría un funcionario que tenía procesos penales en agravio del Estado. Por esa causa, el Parlamento la removió. ¿Qué hicimos? Se le garantizó se le hizo los cargos, se le garantizó el derecho al debido proceso a través de su defensa, se defendió ella, vino su abogado, la defendió y luego ella no estuvo satisfecha con la remoción. Y quiero decir algo, ¿saben por qué un órgano fuera de la Comisión Permanente no puede ver el tema de remoción? Por una sencilla razón, porque una vez que si la Comisión Permanente decide remover al funcionario, tiene que declarar la vacancia. Tiene que declarar la vacancia para habilitar el espacio constitucional que el presidente pueda hacer una nueva propuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El año 2001, Carmen y Gaona no estuvo de acuerdo con la remoción, se declaró la vacancia, fue al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le dijo, no hay procedimiento, sí, pero a usted le han garantizado el derecho al debido proceso porque usted y su abogado se han defendido. Entonces, el Tribunal constitucionalizó ese proceso. Pero quiero decir también, en base al órgano competente, ¿qué caso también resolvimos nosotros? Cuando yo era presidente del Congreso, nosotros nombramos a esta señora Ingrid Suárez Velarde. La nombramos Contralora General de la República. ¿Y qué es lo que pasó? Que ella, a pesar de que en la Comisión Permanente nosotros nombramos un grupo de parlamentarios para que evaluara la trayectoria y la currícula extraprofesional, ella terminó sorprendiendo al grupo y a la Comisión Permanente. Y en ese grupo nos apoyó Karina Beteta, Johnny Lescano, lo presidió Mercedes Cabanías, y sorprendió. Y yo recuerdo y quiero reconocer que Lescano hizo una advertencia porque ella usaba el título de ingeniera y no tenía el título de ingeniera. De pronto se hace una solicitud a la escuela, a la Universidad de Gijón, donde ella decía que había estudiado ingeniería, y la universidad determinó que el título que ella había presentado era falso. O sea, aparece una situación posterior a la elección. ¿Y qué hicimos nosotros? Yo presidí ese Congreso, nos reunimos y dejamos sin efecto ese nombramiento. Lo dejamos sin efecto a pesar de que ese hecho constituía un delito. Pero eso tenía que verlo el Ministerio Público. Lo que el Congreso tenía que resolver es su decisión de haber elegido, y al surgir esta causa que era evidentemente una infracción administrativa disciplinaria, procedimos a removerla. Quiero concluir, Presidenta, en este tema del órgano competente, de que en ambos casos la Comisión Permanente ha definido y ha definido rápidamente, en ambos casos en no más de una semana. No le quiero poner un plazo a la Comisión. Yo creo que las circunstancias cambian, las condiciones, y los casos concretos que yo voy a explicar con relación a por qué es una falta grave la que ha cometido este señor, podrían ameritar que la comisión o las personas que designen la Comisión Permanente puedan tomarse el tiempo suficiente. Yo creo que no hay por qué angustiarnos de que esto se defina hoy, mañana o pasado, sino que este señor tenga derecho a dar las explicaciones que debió dar el 14 de junio del 2016 y que por absurdamente esa posición de la mayoría nacionalista y sus aliados impidieron que nosotros les hiciéramos esas preguntas y levantáramos esas preocupaciones que ahora se han concretizado en una realidad, lamentablemente. ¿Cuál era el argumento que nosotros sosteníamos el 14 de junio en la Comisión Permanente? Que los traigan al Contralor para que explique sus negocios inmobiliarios. Y la mayoría nacionalista y sus aliados impidieron eso y dijeron
hicieron que el Congreso se dirigiera a una mesa de partes porque no se hizo ninguna evaluación. En el caso de esta profesional Ingrid Suárez Velarde, sí hubo una evaluación, sí hubo, la Comisión Permanente se tomó su tiempo y le encargó a un grupo parlamentario de la Comisión Permanente que le evaluara. Lamentablemente esta señora sorprendió, pero, repito, creo que ese es el procedimiento democrático y tenemos que plantear una modificación a la Constitución para que en el futuro de repente cambie la correlación de fuerzas y no tengamos que para nombrar a un alto funcionario del Estado someter al Parlamento a que sea una mera mesa de parte. Yo sé que este Parlamento no va a ser causa común a priori con lo que yo estoy planteando, pero creo que va a evaluar seriamente la designación y la remoción que estoy pidiendo de este alto funcionario. ¿Cuáles son las causas de remoción, Presidenta? Y aquí voy a lo puntual. Todos los que somos abogados sabemos que cuando uno ejercita el procedimiento sancionador, el principio es la legalidad. No es que yo pienso porque es mi enemigo el Contralor deben removerlo, no. Cuando dice la Constitución se puede remover al Contralor por falta grave, la falta grave está tipificada en la ley del Sistema Nacional del Control. Si vamos al artículo 31, ahí están cuáles son estas faltas graves. Pero el artículo 28 de la Constitución, que es la condición previa que debe tener un aspirante contralor, establece claramente como requisito para ser contralor tener una conducta intachable y reconocida solvencia e idoneidad moral para el cargo. La conducta moral, la conducta intachable y la idoneidad no tampoco son conceptos etéreos, gaseosos, físicos, metafísicos, sino que tienen una concreción. Cuando un funcionario para estos cargos califica para esta delicada función y cuando la ley dice reconocida solvencia moral, no solamente solvencia, sino que sea reconocida esta solvencia moral. O sea, ¿cómo se reconoce la solvencia moral? La trayectoria del funcionario. Entonces, aquí vienen las causas que considero yo, cuatro causales que ameritan que este funcionario sea procesado por falta grave. Primero, por dedicarse a actividades lucrativas. Ha habido discusión que no, que cuando era vicecontralor. La ley establece que cuando eres vicecontralor o contralor, no puede, dice, prohíbe, así dice, se prohíbe que el vicecontralor o el contralor puedan dedicarse a actividades lucrativas. Y en el inciso F de las causales de falta grave establece claramente la ley, dice, es falta grave cuando se infringen las prohibiciones e incompatibilidades que establece la ley. Entonces, lo que yo tengo que demostrar es que el señor, si se ha dedicado o no, siendo vicecontralor o actual contralor, a actividades lucrativas. Nosotros el año pasado, conjuntamente con su bancada, muchos de su galarrey, tal vez nos acompañaban, sosteníamos que el señor se dedicaba al negocio inmobiliario. Pero bueno, ahora no solamente la documentación que se ha hecho pública y la que voy a alcanzar en un momento, sino la propia versión de la persona a la que se le imputa. Esto lo meritará la Comisión Permanente o el grupo que designe. Si esta declaración de parte no es un elemento suficiente para que por lo menos la Comisión vea que dislucide si este señor se dedica a actividades lucrativas. ¿Y por qué, Presidenta? Voy a pedirle que me pongan ese video y luego diré por qué. Autorizado el video. Pongan el video 1. Videíto. No puedo negarlo, yo sí procedí a comprar vehículo por vehículo, uno a uno por remate en Estados Unidos. O sea, accedí a una página comprada por remate, carros siniestrados los importábamos, llegaba el vehículo, se arreglaba y se vendía. Era una forma de ingreso. La Comisión Permanente, si a confesión de parte, necesita mayor abundamiento para que este señor se le
impute como falta grave. Pero no solamente él se ha dedicado a la compra y venta de vehículos, sino también de inmuebles. No solamente ha comprado terrenos en Camaná y Cañete, sino que, como lo mostraré ahora, ha comprado terreno de propiedad pública. Siendo gerente general de la Contraloría, compra 2 terrenos en Camaná a una municipalidad, o sea, de propiedad pública. ¿Cómo la Contraloría, cómo un funcionario de la Contraloría puede hacer una acción de control para ver la legalidad de esa operación? Si le ha comprado a la municipalidad y decir, lo he comprado como cualquier ciudadano de a pie, no, es el gerente general de la Contraloría, era gerente general. Pero esa conducta obviamente viola el código ética del funcionario público, está en la ley, presidente. Ahí hay un conflicto abierto de interés, porque eso lo único que hace es neutralizar al sistema de control, o cualquier control que se haga estará contaminado con este conflicto de interés. Pero no solamente eso, presidenta, sino que lo más grave es que este señor también le compra vehículos a un proveedor de la Contraloría. ¿Cómo a ver, siendo el vicecontralor el año 2015, le compra a un proveedor de la Contraloría que durante 10 años ha sido proveedor sistemático, le compra una camioneta Audi? Este proveedor el año 2014 la compra 0 kilómetros en $69.700 y al año siguiente se la vende en $45.000, o sea, $22.000 menos. ¿Ese es el criterio de depreciación de un vehículo nuevo de un año a otro? No me parece. Creo que eso es un tema absolutamente irregular y que linda no solamente con el conflicto de interés, sino con una subvaluación que se tendrá que explicar. Es evidentemente violatorio del Código de Ética. ¿Qué otra cosa considero, presidenta, que la conducta del Contralor ha infringido la ley del sistema? El Contralor durante 5 años ha omitido de hacer su declaración de ingresos, de bienes y rentas. Pero no solamente ha omitido, sino que inclusive al haberla subsanado, no ha declarado los vehículos, inclusive un inmueble que ha comprado en Velasco Astete. ¿Cómo la máxima autoridad que por ley está obligada a supervisar que el presidente de la República, los ministros, los congresistas, los alcaldes, los gobernadores hagan en forma oportuna y veraz sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas? El señor durante 5 años no declara. Y se ve obligado a declarar solo cuando comienza a pensar en la candidatura a la Contraloría General de la República. Por eso que él subsana en enero del 2016 y también por la presión de otro auditor que comenzó a exigir que se hicieran públicas las declaraciones juradas de este señor. Entonces, por lo menos esa es una trayectoria sombría y creo que tendrá que explicar por qué este señor no hizo oportunamente su declaración jurada y por qué ha omitido de declarar los bienes. Y todo lo que estoy sosteniendo está documentado, pero además está su propia declaración. Pongan el video 2. Registros públicos, ¿no? No lo ha declarado, ¿por qué? Porque él fue omiso en la presentación de eso. Él compra 8 vehículos según registros públicos, ¿no? No lo ha declarado, ¿por qué? Porque él fue omiso en la presentación de sus declaraciones juradas. Así es. Que por ley le correspondía hacer. Y la ley 27.785, que la puede ver textualmente, el artículo 33, prohíbe esa actividad lucrativa. Ya. A un funcionario. Pongan el video 3, por favor, brevemente, son 20 segundos más, presidenta, para corroborar este cargo por falta grave. Sí. Muy breve. Solo en el año 2013 Alarcón compró 5 autos. Ese año sus bienes alcanzaban, de acuerdo a su declaración jurada anual, los 932.100 soles. Se supone que el año siguiente el valor de sus posesiones debió aumentar, ya fuera por los mismos vehículos o por las ganancias al venderlos, pero se mantuvo igual en 932.100 soles. Aquí ya son 5 vehículos. ¿Por qué su patrimonio ha seguido siendo el mismo? Claro, porque la utilidad por la venta de los vehículos de repente era pues $1.000, $2.000 que se consumían en tus gastos corrientes. O sea, vender un vehículo no significa que estoy aumentando 1 millón o 500.000 o 100.000 o 50.000. Lo que se ganaba por este tema
es un tema irrisorio de repente $1.000, $1.500, ¿no? Que fácilmente se podría gastar o consumir en tus gastos corrientes de la familia. Es una confesión de parte, Presidenta, que estos bienes no los ha declarado. Y otra causa, Presidenta, de falta grave es esta prisión reprochable y condenable al auditor. Se dice de que él no lo ha prisionado. Es el mismo argumento que da hoy día un ministro que dice que no ha condicionado al Contralor. Pero si este señor, que debe tener una idoneidad, que debe tener independencia y autonomía frente a los poderes públicos, porque va a supervisar la legalidad de la ejecución presupuestal, ¿cómo puede decirle a su subalterno que lo investiga? Le dice, retira la denuncia y yo me someto a ti. Si ese señor se somete a su subalterno, al auditor, yo pregunto, ¿no se habrá sometido a la señora Nadine Heredia y al señor Humala para tener el nombramiento? ¿No se habrá sometido al gobierno que lo cobijó por unos días y luego traicionó? ¿No se habrá sometido a intereses oscuros ahora para los que lo defienden? Entonces, Presidenta, eso es un elemento más que demuestra que este señor no está en una condición de idoneidad moral para este cargo. Ponga el video 4. No te satisfacen mis descargos que yo me estoy sometiendo. No te satisfacen mis descargos que yo me estoy sometiendo de ti por la amistad que tengo. Estos son mis descargos. No te satisfacen mis descargos que yo me estoy sometiendo de ti por la amistad que tengo. Estos son mis descargos. Presidenta, ¿cómo el Contralor General de la República, que debe encauzar la conducta de los funcionarios que controla bajo estándares regulares, cómo pide procedimientos irregulares? Retira la denuncia y yo hago tus descargos ante ti. ¿Con qué autoridad va a investigar a un alcalde, a un ministro, a un gobernador? Y otro tema, Presidenta, que sí creo que es condenable, que creo que peligra los valores que inspiran la democracia, que pervierte la relación de cordialidad y de respeto que debe haber entre los altos funcionarios, me refiero a la interceptación ilegal, Presidente. Todos hemos escuchado con repudio ese audio y tanto las partes que han interactuado en ese diálogo, lo que tiene el contenido de ese audio es reprochable. No puede haber un funcionario que condicione al otro entregarle recursos a cambio de que modifique su conducta, y eso tiene que ser censurado. Pero tampoco podemos permitir que un alto funcionario como el Contralor haya interceptado ilegalmente a su interlocutor para poder corroborar su declaración. Este señor ha perdido la confianza, del país, y para que le crean tiene que grabar. Yo me imagino que él se quede al frente del cargo. ¿Quién de nosotros querrá reunirse con él, escucharlo? ¿Quién no tendrá la preocupación de que este señor te va a grabar? ¿Por qué, Presidenta, si la interceptación ilegal es condenable? En el Perú hemos condenado en el Poder Judicial a delincuentes que han interceptado legalmente. El que un alto funcionario como el Contralor utilice como prueba para consolidar su posición frente al gobierno esta interceptación, yo creo que es condenable, Presidenta. Yo solamente quiero decir que todos estos elementos que he planteado están insertados como falta grave en el artículo 31 de la Ley del Sistema Nacional de Control. Creo, Presidenta, que esta comisión permanente tiene que garantizarle el debido proceso, que el Contralor General pueda hacer uso de su defensa en la forma y modo que convenga a su derecho. No hay ningún apresuramiento para que la comisión se pronuncie. Yo espero que todos los colegas se puedan ilustrar con la información y con las propias declaraciones del Contralor. Pero me ratifico que el artículo 28 de la ley, que exige como condición fundamental de que el Contralor sea una persona que tenga conducta intachable
y que tenga reconocida solvencia e idoneidad moral, tiene que ver con su trayectoria, con su profesionalidad. Fíjese, esto nos va a permitir hacer una reflexión. En Chile, en el Congreso exigen altas calidades profesionales y solvencia moral a quien va a ser contralor, no menos de 10 años en el ejercicio de la función. En España, de donde es fuente nuestra Constitución, las Cortes son muy escrupulosas para evaluar quién va a ser el presidente del Tribunal de Cuentas. En Colombia hay una exigencia no solamente de carácter profesional, sino fundamentalmente de solvencia moral. Si este señor, después de todo lo que estamos viviendo, comienza con el argumento legítimo de repente para él de su defensa, decir que queremos descabezar la Contraloría, que él es una piedra en la planta del zapato para los corruptos. Yo quiero decir que ese señor fue el operador del señor Fuad Curi, que lo del Callao, que lo de Ancash, que lo de Tumbes, lo de Chiclayo, todo se les pasó. Entonces que no nos vengan a decir este señor que es imprescindible para enfrentar o hacer frente a la corrupción. Al contrario, yo tengo un criterio absolutamente diferente. Ellos han sido complacientes y por eso, presidente, a pesar de todo el esfuerzo que hemos hecho en los 10 años del sistema democrático, el año 2003 cuando dimos esta ley, la Contraloría tenía 47 millones de soles de presupuesto. ¿Saben cuánto tiene hoy día? 514 millones, 10 veces más presupuesto. Y ojalá que esa lógica de incremento presupuestal se pudiera ir acompañada de resultado de la Contraloría. Y no ha sido así, señora presidenta, porque tenemos este tipo de funcionarios y porque también tenemos que hacernos una autocrítica. Somos muy débiles en evaluar quién debe ser verdaderamente este alto funcionario. Y yo espero, presidenta, que no reeditemos. Yo sé que este Congreso no va a reeditar el mal precedente sentado por el Congreso que se fue, que no permitieron que hiciéramos una evaluación, que no permitiéramos que estos hechos que han sobrevenido a la conducta de este funcionario y los que él ha perpetrado ya siendo contralor, han hecho que se haya tomado una mal decisión. Yo espero, presidenta, lo dejo ahí. Estos son los cargos que formulo. Quiero decir lo siguiente: no le estoy imputando delitos porque no es la comisión permanente la competente para ver el tema de los delitos, que lo vea la comisión de fiscalización, que lo vea el fiscal. Y no estoy imputándole delito de función porque eso lo tiene que ver la subcomisión de acusaciones constitucionales. Lo único que yo he pedido es remoción por falta grave y he sustentado cuáles son las faltas que ha cometido y que ameritan que este señor pueda ser removido luego que la comisión permanente le dé el derecho a que pueda defenderse como cualquier otro funcionario. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Velázquez. Ha sido el primer orador porque también ha sido la primera carta que llegó sobre el respecto. Tiene el uso de la palabra congresista Carlos Brus. Presidenta, voy a ser muy breve. Suscribimos en gran medida todo lo que ha dicho el congresista Velázquez Quesquén. Solamente decir que efectivamente necesitamos un contralor que tenga independencia, transparencia, honestidad. Si el gobierno quisiera tener una contraloría mediatizada, débil, diríamos que se quede el señor Alarcón. Ante cualquier posición incómoda, hay muchos flancos por donde tener a este señor manejado. Pero eso no le conviene al país. Al país le conviene un contralor honorable, un contralor intachable, un contralor que tenga transparencia en todo lo que es su actividad pública y privada, y este no es el caso. Por eso, presidenta, creemos que tenemos que iniciar este proceso para estudiar las faltas que el contralor ha cometido y que eventualmente pueda concluir en una remoción del contralor actual y elegir a una persona que realmente esté a la altura de las circunstancias. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Brus. Tiene uso de la palabra la congresista Montenegro. Gracias, señora presidenta. Gracias, colegas congresistas. La verdad que el detalle de las faltas graves están en mi carta también, de la misma manera en que ya las ha mencionado nuestro congresista Javier Velázquez Quesquén. Yo solamente quisiera añadir algo que me parece fundamental y que como congresistas tenemos que tenerlo grabado
en nuestra conciencia de qué significa la Contraloría para nosotros. Así como existe el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, existe un cuarto poder moral del Estado, y ese poder es la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República tiene como misión promover el desarrollo de una gestión eficaz y moderna de los recursos públicos en beneficio de todos los peruanos. Yo me pregunto, con estos casos de corrupción, con esta falta de control, con este desmande de gobiernos locales, regionales, con estos sistemas de corrupción encubiertos, ¿este señor ha cumplido en algún momento con la misión que le pide la Contraloría? La visión dice ser una institución reconocida por excelencia, que crea y genera valor y contribuye a mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. ¿Qué valor va a generar esta persona que desde ya solamente nos genera desconfianza? Sus valores planteados específicamente, la honestidad. ¿De qué honestidad vamos a hablar con él? ¿De qué justicia vamos a hablar con él? ¿De qué prudencia vamos a hablar con él? Entonces, como lo ha mencionado Javier, en la carta está cada una de las faltas graves con la base legal sustentatoria. Y es fundamental tenerla clara, que no queremos bajo ningún punto de vista dañar la institucionalidad de la Contraloría, pero tampoco podemos permitir bajo ningún punto de vista que esa persona se pudiera quedar un día más. Por eso era la ilusión de todos nosotros que el mismo día que pasaron y se conocieron estos hechos, él pudiera renunciar. Pero ¿qué vemos en el transcurso de los días? Sale al siguiente día, compras sin frenos, $600.000 de compras con sus hijos de 17, 18, 19, 20, 23 años. Pero se compra pan y se vende pan. ¿Cuánto se gana de utilidad en cada una de estas unidades vehiculares? Y las hace coincidir para un pago menor a las 8 UITs, de tal manera que no tributa y claramente es una evasión de impuestos. Pero hoy día salen muchas compras de $1.165.000 con el mismo mecanismo. Entonces ya no es evasión de impuestos, podría ser lavado de activos, y eso no podemos estar bajo ningún punto de vista teniéndolo con nosotros. Cada día que él está en la Contraloría, no solamente es una siembra de antivalores, de desconfianza, ¿y qué más podrán revolver dentro de sus expedientes guardados por años? Porque no nos olvidemos, y también estoy de acuerdo con Javier en el sentido de que Ifad Curi, ¿qué hacía mientras él vendía millones de millones en vehículos? Lo aplaudía. Y la pregunta sigue siendo, ¿y serán los únicos 2 funcionarios que se dedican a hacer business en la Contraloría mientras nuestras regiones, provincias, gobiernos locales están abandonados? Porque todo esto que ha pasado en Huaraz, en Chiclayo, en Ancash, en Chilca, es producto de la falta de control, de la falta de prevención. Entonces, ¿de verdad queremos luchar contra la corrupción? Todos nuestros planes de gobierno lo dicen, pero quienes tienen que decidir es acá la verdad Fuerza Popular, porque son la mayoría. Y he visto en algunas defensas que se pretenden alinear un caso de esta naturaleza al caso de Chincheros, y eso no podemos permitirlo. Tengo acá el plan de gobierno de Fuerza Popular, que me parece bien importante resaltarlo. Dice: el plan de gobierno de Fuerza Popular representa un compromiso con el futuro del Perú, un cambio de las estructuras que han venido de 200 años de vida republicana. Le solicitan una interrupción, claro, la concede. Sí. Congresista Beteta, puede interrumpir. Gracias, presidenta. No entiendo a la colega Gloria Montenegro qué tiene que ver el plan de gobierno aquí de Fuerza Popular. Usted está sustentando su documento en lo que concierne a la remoción del Contralor. Entonces me gustaría que sustente en ese sentido y no haga alusión a la bancada Fuerza Popular de leer el plan de gobierno. Continúe, congresista Montenegro. Muy bien, en este momento lo explico y lo he traído acá
de la misma manera que lo traje en otras sustentaciones, porque acá casi en todos sus rubros mencionan la importancia de igualdad de género, igual lo mencionan y es importante. Y no deben obviar esto porque de repente es un instrumento muy importante para fundamentar todo lo que se debate en este Congreso. Y dentro de esas propuestas estructurales que mencionan acá, ¿qué dice Fuerza Popular? Dice: sentamos las bases de una Contraloría moderna que apoya la gestión eficiente y transparente de los recursos públicos y las metas de logro del gobierno. Mencionan varios antecedentes de las comisiones y cómo la corrupción le hace daño a través de una Contraloría General de la República. En ese sentido, no podemos salir y decir que esto depende, que esto se grabó, que no se grabó. Acá todas las bancadas tenemos que juntarnos en una decisión unánime contra la corrupción en el Perú, contra la corrupción en el sector público, con un registro necesario de faltas y una reglamentación de tal manera que podamos realmente solucionar este problema. Es necesario tener en cuenta que de todas estas actividades lucrativas del señor Alarcón, que tiene muchísimos años y que intentó presentarla en varias oportunidades el auditor Walter Grados, fuera retirada del Congreso, y por ello se pretende insinuar que nosotros lo protegemos, porque no hablan de una bancada, hablan del Congreso. El Congreso lo protege, el Congreso guarda. Entonces, por eso es que tenemos que unirnos para solucionar algo tan grave, algo que le hace tanto daño al país. 10.000 millones de dólares del PBI nacional se ve en corrupción. ¿Hasta cuándo? Ese contralor va a poder permitir que se ponga orden